El video de hoy será muy diferente, porque he recaudado varias anécdotas reales de hospitales, ya que es bien sabido que varios pacientes y enfermos terminan muriendo en estos lugares, y sus almas quedan vagando en diferentes hospitales, en pena, y se conoce que esta es la razón por la cual hay muchísimos videos en la red de diversos acontecimientos paranormales que han sucedido en hospitales. Estas historias que estoy a punto de contarte realmente sucedieron, porque fueron narradas por doctores y enfermeras que trabajaron en hospitales y aseguran que son verídicas. Y hasta incluso yo puedo asegurártelo, ya que estas fuentes son cercanas a mí. Antes de empezar, debo decir que todas estas historias sucedieron en México. Ahora sí, podemos empezar con el video. La siguiente historia fue contada por una enfermera. Era por el año de los 90. Yo me encontraba haciendo una guardia en el Hospital 24 del IMSS, de en ese entonces el Distrito Federal. Ya era de madrugada, alrededor de las 2 a.m., y recuerdo que había una paciente de apellido Paz, que se encontraba al cuidado de su hija mayor. Ya por llegar al cambio de la segunda guardia, aproximadamente de 2 a 3 de la mañana, fui a la revisión de rutina de suero y medicamentos. Cuando iba por el pasillo, la hija de la paciente Paz me informó que el sacerdote que acababa de salir, de darle la confesión y la bendición a su mamá, había olvidado un libro negro, parecido a una Biblia, lo cual se me hizo bastante extraño, porque yo no había visto a nadie más por el pasillo, y a esa hora no admitían más visitas en el hospital. Sin alarmar a la hija de la paciente, le dije que iría a buscarlo y preguntarle al vigilante en turno. Y al preguntarle y checar la bitácora de registro, no había nadie registrado a esas horas, ni tampoco él había visto un padre, lo cual era bastante imposible, ya que si alguien pasaba, era estrictamente necesario registrarse en la bitácora, y eso se me hizo más raro aún. Así que decidí ir a buscar a mi compañera en turno, para preguntarle si ella lo había visto. Y ya al contarle lo sucedido a mi compañera, fuimos al cuarto en donde se encontraba la paciente y su hija, y al llegar nos contó que la pequeña Biblia negra que había olvidado ese padre ya no estaba. Mi compañera y yo nos volteamos a ver, intuyendo que era el padre que algunas personas se quejaban de haberlo visto en el hospital, minutos antes de fallecer. Ese rumor era muy sonado en ese hospital, ya que todos hablaban de eso, y al ser tan inexplicable, no podíamos saber si era cierto, y alarmar a la paciente y a su hija con rumores de ese grado. Y además pensamos que la paciente había mejorado mucho, y estaba muy sana, y creíamos que ya la daríamos de alta, así que la tranquilizamos diciéndole que tal vez el padre había pasado por el pequeño libro que había olvidado mientras no se dieron cuenta, y seguramente estaba bendiciendo a otros pacientes. Lo más impactante fue que pasaron alrededor de 2 horas cuando nos informaron que la paciente Paz había entrado en paro cardíaco. Hicimos todo por sacarla, pero lamentablemente falleció de una manera muy inexplicable. Y nos confirmó que los rumores de pacientes y gente que contaban esta historia eran ciertos. Y esta fue la historia que nos contó una enfermera que laboró varios años para el IMSS. Y por cuestiones de privacidad, mantendré en anonimato a las personas que nos contaron estas historias, ya que laboraron o laboran en instituciones públicas. La siguiente historia fue contada por un doctor que asegura que en el hospital en donde trabaja suceden muchísimas cosas que estoy seguro que si llegara a pasarle a alguien demasiado susceptible y miedoso, no podrían ser capaces de volver a visitar de nuevo un hospital. Porque como ya es bien sabido, en estos hospitales hay muchos pacientes que llegan a fallecer, y al igual, uno nunca sabe qué tipo de persona llega a morir en estos lugares, ya sea religioso, ateo, satánico o hasta incluso practicante de brujerías. La historia que nos cuenta este doctor anónimamente fue que en una ocasión habían internado a una señora muy grave, con una vibra bastante pesada, que entre rumores en el hospital se decía que era una bruja, y no solo por eso, ya que también ella misma lo afirmaba, diciendo cosas como que pronto estaría merodeando por el infierno en su vida eterna.
Incluso algunos doctores pensaban que decía tales incoherencias por falta de oxígeno en el cerebro, pero no era así. El día en que falleció esta señora fue bastante perturbador e increíble, ya que no fue una muerte rápida, sino que duró en agonía alrededor de una semana. Y al momento de morir, el ambiente en esa área se sintió bastante extraño, porque había mucha psicofonía. Y al momento de entrar en paro respiratorio, fue bastante impactante e increíble. En ese momento los aparatos y respiradores se empezaron a mover solos y se fue la luz, solo en esa área. Al momento de regresar la luz, nunca podré olvidar la cara de terror que el ya cadáver de esta paciente había mantenido al momento de su muerte. Todos recordamos con demasiado miedo ese día. Días después, también justo en esa área, sucedieron cosas muy raras, como movimientos bruscos en diferentes objetos, y hasta incluso mis compañeros que hacían guardias de noche decían que soñaban con una señora de negro, idéntica a esta paciente, y también aseguraban que solían asustarlos mientras dormían de noche. En el hospital las horas sucedían muy lentamente, sobre todo en el turno de la noche, y las enfermeras tenían la costumbre de contarse historias entre ellas, de todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror y de amor. Pero eran las historias de terror las que preferían las enfermeras novatas. Una vez una de las enfermeras más viejas, la señora Guadalupe, durante una noche contó la siguiente historia. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por un cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender a este señor. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y mordió en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas, por lo cual lo ataron a la cama. Pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañaban en el aire y aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacían al chocar entre sí. Una noche escuché el timbre de uno de los pacientes y al ver el tablero me di cuenta que se trataba de la habitación del anciano. Como yo era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué pasaba. Pero cuando llegué a la habitación me encontré con una sorpresa. La cama del anciano estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas, mucha sangre. El paciente que había compartido la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable que me sacudió de pies a cabeza. Miré hacia abajo y vi que un rastro de sangre se dirigía hacia los ascensores. Seguí el rastro con la mirada y al llegar al extremo del pasillo, donde había una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Al principio pensé que era una serpiente, pero luego con horror me di cuenta que se trataban de las tripas del anciano. Se le había abierto la herida y arrastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor, con aquella asquerosidad siguiéndolo. Corrí hacia él y resbalé afortunadamente en la sangre que estaba en el piso. Y digo afortunada porque cuando el señor se metió en el elevador, se dio la vuelta y me sonrió. Una vez que llegamos al elevador, lo encontramos muerto y desangrado. Fue una escena bastante grotesca que jamás olvidaré. Y se cuenta que aún enfermeros pasantes de guardia por las noches han llegado a ver una persona arrastrándose hacia el elevador para finalmente desaparecer y no dejar rastro alguno al llegar al elevador. Estas historias fueron reales, contadas por personales de la salud. No te olvides de suscribirte y dejarme tu like. Yo soy Alex V y nos vemos en otro video. Adiós.